Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes una vez más en una entrevista de Mindalia Televisión. Gracias a todas las personas que se están sumando allí a través de sus pantallas. Como siempre, los invito a que nos dejen en los comentarios del chat en directo que ya está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, comentarios, preguntas, porque todas estas las vamos a estar respondiendo el día de hoy con nuestra especialista. Así que anímense a dejarnos por allí todos los comentarios que tengan. Yo les voy a dejar también un mensajito con la palabra nombre más pregunta para que ustedes también puedan participar. El día de hoy vamos a tener el enorme placer de tener con nosotros a Merce Villegas, con quien hablaremos sobre un curso de milagros, el poder de la paz interior. Merce es entrenadora de vida y facilitadora, empresaria, conferencista de alto impacto que ha estado en grandes eventos dirigidos al bienestar y la felicidad. Merce combina el PNL, la espiritualidad, la física cuántica y la neurociencia. Vamos a darle entonces la bienvenida, pero antes quiero enviar un saludo enorme hasta Chile. Gracias por acompañarnos. Estoy enviándole entonces la solicitud a Merce. Vamos a ver, allí ya le envié la invitación. Veamos si nos podemos conectar. Hola Merce, ¿cómo estás? Hola, excelente, muchas gracias. ¿Cómo estás Muy tú? bien, encantadísima de estar contigo el día de hoy y del tema maravilloso que vamos a estar tocando, un curso de milagros. Así es. Cuéntanos de qué va, para los que no conocen, ¿qué es un curso de milagros? Bueno, un curso de milagros es un entrenamiento mental, es como yo lo llamo un viaje de la mente al corazón. Realmente a mí me salvó la vida completamente del sufrimiento, de las relaciones de pareja en caos, en dolor, de pensamientos completamente desordenados, y lo que hizo fue entrenar mi mente, enfocarla en lo que debería enfocarla para poder algo que a mí me parecía demasiado lejano, y es aprender a pensar con Dios. Y aprender a pensar con Dios es aprender a pensar en el amor, dejar ese odio hacia nosotros mismos, porque al final yo pensaba que tenía muchos enemigos, que las relaciones, que el dinero, que una cantidad de cosas afuera, y tuve que bajar las armas porque mi principal enemiga era yo. Y cuando me di cuenta de eso, empecé a cambiar mis pensamientos y mi vida comenzó a girar increíblemente. Así que eso es un curso de milagros, es un entrenamiento de la mente al corazón, un entrenamiento mental. También lo podemos describir como esa llave que nos entrega el curso de nuestra vida y nos dice: mira, te voy a aclarar cómo funcionan todos tus poderes, aquí tienes la llave, ahora eres libre de crear milagros, porque los milagros son naturales en nuestra vida. Mira qué curioso esto que acabas de decir, que en el momento que te pudiste descubrir como la enemiga principal, vamos a decir, allí pudiste accionar también para modificarlo, para empezar Total, a ser tu sí, aliada. porque suena demasiado fuerte que somos nuestros principales enemigos, y al principio uno no quiere aceptar eso, porque culpar siempre es muy fácil, porque me hago víctima, pero resulta que cuando nosotros nos hacemos víctimas de las circunstancias, el precio que pagamos es muy alto, y es que ya no podemos cambiar nuestra vida. ¿Por qué? Porque hasta que él no cambie, hasta que esta relación no pase, hasta que el dinero no llegue, hasta que situación, pero cuando nos hacemos
responsables decimos, no culpables, porque entonces no tiene la culpa el otro, la tengo yo, no, tampoco la tienes tú. Tú tienes la responsabilidad de cambiar tu vida. Y una de las columnas principales del curso de milagros, por eso es el perdón, porque el perdón lo que ayuda es a limpiar nuestra vida. Y cuando nuestra vida se limpia, los milagros nacen de manera natural. O sea, no aprendemos a crear milagros, eso ya lo creamos. Es como cuando me dicen, vamos a enseñar a manifestar. No, nadie te puede enseñar a manifestar. ¿Por qué? Porque es que ya tú manifiestas todos los días, en todo momento y a cada hora. Ahora, ¿qué es lo que vas a manifestar? Es completamente diferente. Pero manifestadores somos. Fíjate, hablemos de esto que acabas de mencionar. Manifestadores somos. ¿Qué ocurre que no nos damos cuenta de eso? ¿Por qué creemos que el control o la capacidad de lograr cosas está afuera? Sí, porque la verdad es que nacimos en un mundo donde ha aprendido a perder el control y el poder. Porque cuando te enseñan a perder el poder, eres completamente manipulable. Manipulable por la política, manipulable por el marketing, manipulable por todo. Por eso al mundo no le conviene que tú tomes tu poder y digas, no, eso no es lo que yo pienso, eso no es lo que yo quiero, eso no es lo que me voy a comprar porque no es lo que me conviene ni tampoco es lo que me va a sanar. Entonces, al final es que entramos en lo que dice un curso de milagros, en una ilusión. Es como la película Matrix, que yo no la llamo película, sino que la llamo documental. Entramos en un Matrix donde todos estamos dominados. Y resulta que el curso te dice, no. Resulta que ahora tú puedes elegir un mundo donde no eres dominado, sino donde tú tienes la llave y el poder de manifestar todo lo que quieras. Entonces, el curso no te enseña nada. El curso lo que hace es desaprende, porque te dice algo muy lindo. Y recuerdo que esta fue la primera frase que yo entré al curso y la leí y yo dije, wow. Dice, es que yo no te puedo añadir nada porque ya tú todo lo eres en potencia, pero te has olvidado de Dios y al olvidarte de Dios te has olvidado de ti misma. Y es que olvidarnos de Dios porque tenemos el concepto de Dios afuera y resulta que Dios adentro es que yo no puedo, Dios es ese gran océano y nosotros somos sus gotas. Entonces, el océano la componen las gotas y las gotas lo componen el océano, somos lo mismo. ¿Y qué pasa entonces? Que creernos separados es una ilusión. Y el curso lo que hace es volverte a unir a ese gran poder. Y cuando ya tú tienes ese poder, no desde el ego, yo soy poderosa porque tengo, porque mi título, porque, no sé, por todas esas cosas, sino que yo soy poderosa desde el amor. Wow, poder. Es que, de hecho, decir, yo soy poderosa porque soy hija de Dios, pero no del Dios afuera, sino del Dios adentro, eso es increíble. Por eso, hace poco daba una conferencia donde decía, mi ego siempre me decía, tú no eres suficiente, yo he podido llegar a más de 10.000 alumnos en un curso de milagros, escribir un libro, hacer retiros espirituales internacionales, pero antes no lo hacía, ¿por qué? Porque el ego me decía, ¿y tú quién eres para lograr eso? Entonces, ¿quiénes somos? Merce Villegas, ay, pero si eso es un conjunto de letras, eso se cae. Ah, pero este título, ¿y si te lo rompo? Ah, bueno, yo soy la esposa de, ¿y si te deja? ¿Quién eres? Entonces, nada más y nada menos que queda, yo soy hija de Dios. Cuando tú eres hija de Dios, entonces tú entras por la puerta con la confianza de que lo puedes lograr, lo puedes manifestar desde el amor y que todo milagro ya te ha sido concedido. Solo tienes que entrar en coherencia con ese pensamiento de amor. Merce, ¿cómo podemos empezar a vivir y a tener esa coherencia de la que hablas? Bueno, realmente, mira, te voy a decir también un concepto y es que al final todos somos coherentes. ¿Qué quiere decir? Digamos que si una persona se droga, es coherente con su forma de pensar, con su forma de vestir, con su forma de respirar, es coherente. Ahora, si yo quiero ser coherente con los milagros, debo pensar, debo sentir y debo hablar en amor, porque hay mucha gente que se habla muy mal. De hecho, yo me hablaba muy mal, pero pensaba seguir, pero creía en milagros y decía, ay Dios, ¿dónde estás tú? Y tú no existes, y mentira, y vivía en esa guerra, ¿cierto? Y al final
es que el poder es mío, no es que Dios esté ahí haciendo ninguna magia, es que Dios ya nos dio todos los poderes y ahora somos nosotros quienes debemos tomar la responsabilidad de usar sabiamente esos poderes. Por supuesto, yo digo, los pensamientos son esa tierra fértil que nos ha dado Dios. Y ojo, todo lo que sembremos en ella prosperará. La pregunta es, ¿qué es lo que estamos sembrando? Porque si siembras odio, eso va a prosperar y se te va a mostrar y la vida es un espejo. Y yo recuerdo que cuando yo era una mujer, que yo no me amaba, yo siempre tenía relaciones de infidelidad, relaciones de hombres que se terminaban desapareciendo, pasaban muchas cosas, pero no eran ellos, era la demostración de el poco amor que me tenía. ¿Qué pasó? Comencé a amarme, comencé a abrir mi mente de otra manera, comencé a pensar diferente, dejé las excusas del pasado porque hoy la gente está obsesionada con entender el pasado. Yo les digo, ¿y eso para qué les sirve? Para nada. Lo que tenemos que hacer es cambiar el pasado y ser un fenómeno de cambio de nuestros ancestros o como lo quieran llamar. Entonces a mí el curso me sedujo y me cambió la vida porque fue rápido. Por eso el curso dice, yo no soy la única herramienta, pero sí soy la más rápida. Porque al final es una voz de Jesucristo, pero un Jesucristo hermano, un Jesucristo del que nadie tiene el monopolio, ni los cristianos, ni los católicos, todos. ¿Por qué? Porque es una palabra y es el amor, y en el amor cabemos los musulmanes, los cristianos, los homosexuales, heterosexuales, todos cabemos ahí. Entonces es un hermano que está ahí en un amor incondicional. Incondicional es sin condiciones. Es ese Dios que no ve error en ti. Y cuando tú no te sientes culpable, ya no necesitas más de la droga, ya no necesitas más de los hombres, ya no necesitas más del dinero, ahora eres libre. Y en el sentimiento de libertad podemos crearlo absolutamente todo lo bello y lo divino. Cuéntanos un poquito desde tu experiencia, Merced. Nos dijiste que fue transformador para ti el coincidir, vamos a decirlo así, con un curso de milagros. ¿Crees que el que ahora lo estés compartiendo y hagas que otras personas lo conozcan y también puedan vivir esa transformación forma parte de tu propósito? Sí, de hecho te voy a ser muy sincera y es que a mí el curso me llegó en un momento de desesperación. O sea, yo me sentía insatisfecha, sentía que conseguía y lograba cosas para sentirme bien y esa alegría me duraba una semana. O cambiaba de relación y decía, ay, wow, esta es la relación. Y también duraba una semana. Y era una insatisfacción constante con la vida. Hasta que el día que yo lo llamo el día de la rendición, que es ese día que le dije, a ver, yo no sé si tú existes, además yo era poco cercana a Dios, ahora mi vida se gira en torno a Dios, pero en ese momento yo le decía, si tú existes, muéstrame el camino. Ahí un curso de milagros me encontró. No es que el curso de milagros te busque, tú lo busques, sino que te encuentra cuando uno está preparado. Cuando uno es humilde, decirle, muéstrame el camino. Y cuando llegó ese muéstrame el camino, el curso me empezó a abrir la mente. Yo nunca en mi vida tomé el curso para enseñarlo, sino para transformarme. Sino que cuando mi vida se transformó, cambió, llegué a ese hogar, a esa abundancia, a ese amor, a esa paz interior, que obviamente no es que uno esté siempre, sino que a pesar de que pasen cosas, ya sé quién soy, que soy la hija de Dios, eso ya no me lo quita nadie. Entonces, en ese momento, esa voz me dijo, dicta el curso, y era un momento muy revolucionario porque empezando por Colombia, no mucha gente lo dicta. Y yo decía, pero lo voy a dictar y ¿quién lo va a ver? O sea, y era como que no hagas preguntas, yo te voy a mostrar el camino, dicta el curso. Y llegó la pandemia y me tuve que reinventar. Y bueno, fue una historia bellísima, pero así muy pequeñita. En ese momento yo dije, listo, abramos y dictemos el curso. Esta voz no para, entonces tengo que obedecer. Y bueno, para decirte que hoy van 10.000 alumnos de un curso de milagros en más de 30 países del mundo. Hago retiros espirituales basados en un curso de milagros y en tener paz, porque Jesús dijo, ten paz y todo lo demás te será añadido. En cambio, el ser humano, el ego lo convenció de que consigue eso y tendrás paz. Y es no, no consigas nada. Ten paz y todo lo demás te llegará. Te convertirás en un ser magnético donde todo, nada te hará falta, porque al final la abundancia es ese estado del ser donde no importa tu economía como esté, tu relación como esté, tengas una sensación de que nada te hace falta en la vida, porque hay gente que puede tener mucho dinero y le hace falta todo. De hecho, yo estuve ahí. Yo externamente tenía todo
y al final era un vacío increíble. Y luego era, wow, llegué a esa paz y esa paz empezó a inundar mi vida y empezó a multiplicar milagros y bendiciones. Qué gusto escucharte y aparte, ¿cómo lo has vivido? Entonces, lo que transmites en este momento es esa plena, quizás la misma paz que tú tienes y que comentas que sientes. Creo que en este momento no soy la única. Déjenos acá en los comentarios si todos quieren empezar a conocer estos milagros maravillosos, porque lo mencionaste en un principio, no necesitamos más nada. Y mira que estamos sujetos todo el tiempo al ego, a no solo una competencia con otros, la competencia con lo que yo quizás fui, y no nos olvidamos que estamos en constante transformación. Total. Mencionas una palabra que es la competencia. Otra palabra que es la comparación. Y te voy a decir, todas esas son palabras del ego, porque el ego tiene una sola función en nuestra vida y es hacernos sentir insuficientes. Y tiene demasiados mecanismos muy inteligentes para hacernos sentir así, porque el ego, aprendí, es la misma inteligencia mía usada en mi contra. Y como yo soy inteligente y me conozco bastante bien, sé por dónde entrar. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mi punto débil eran las relaciones. Claro, al que el punto débil es la droga, el que es el alcohol, el que es las relaciones, el que es el dinero, por ahí le entra. En el caso mío eran las relaciones. Entonces, por ahí la vida se me volvió un 8 y entonces el ego siempre me hacía sentir insuficiente. Y al final yo le decía a Dios, Dios, permite que estas personas cambien, cámbialo, por favor. Y al final la oración era, Dios, que yo cambie para no elegir personas como esta. Porque hoy le doy gracias a Dios por todas las personas que estuvieron en mi camino, incluso una relación de 7 años de violencia, de dolor, pero que digo gracias porque esa persona despertó algo en mi vida que fue el amor propio. Empezar a decir, no Dios cámbialo, sino Dios cámbiame, cámbiame. Y cuando yo cambié, cambió absolutamente todo. Pero el ego te dice, no, 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 tus problemas son afuera. Y el espíritu te dice, no, vamos adentro, porque todo lo que necesitas está dentro de ti. Parece mentira, pero es completamente cierto. Lo escuchamos mucho, pero lo practicamos poco. Si todos lo practicáramos, el mundo estaría en otro momento. Pero bueno, con que lo practiquemos uno que otro y uno que otro se vaya con este mensaje, será suficiente. ¿Cómo podemos entonces empezar ese camino hacia adentro? ¿Nos puedes comentar algunos tipsitos o algunas herramientas que sirvan o que sean de acompañamiento? Claro que sí, mira, hay algo que muy lindo que dice el curso y es que nosotros tenemos un solo problema. Al tener un solo problema, tenemos una sola solución. El único problema que tenemos es la separación de Dios. Y lo único que resuelve todos nuestros problemas es volver a Dios. La gente hoy en día no se atreve a hablar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene etiquetas, religión, tiki, 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 tiki. Yo hablo de Dios porque para mí Dios no lo tiene. O sea, para mí Dios es amor, es una conciencia amplia e infinita. Entonces yo donde voy digo la palabra Dios sin dogma. Yo no empiezo, ay, ¿qué es el hueco negro? ¿Qué es el cosmos? ¿Qué es el universo? ¿Qué es Dios? Y Dios es amor. O sea, o digo Dios o digo amor y es lo mismo. Entonces, cuando tú vives en la conciencia de que eres hijo del amor, wow, entonces yo soy amor y el amor es la fuerza más poderosa y transformadora del mundo, porque yo muchas veces en mi vida de la religión escuché, es que tú has sido creado imagen y semejanza de Dios. Eso a mí no me hacía ningún sentido porque para mí Dios estaba separado, me hacía sentir culpable. Cuando yo entendí que Dios no veía error en mí, que yo no era culpable y que Dios me miraba con una mirada inocente completamente y la inocencia vivía en mí, entonces ahí volví a esa conciencia de amor, de la que un día nos fuimos todos. ¿Por qué? Porque todos cuando éramos niños soñábamos y nos convertíamos en un minuto en Superman, en otro minuto enfermero, en otro minuto en bombero. No teníamos límites, no teníamos resentimientos contra nuestros papás. Yo tuve papá alcohólico y yo no me acuerdo nunca de haber dicho de niña, ay no, pero es que mi papá y mi mamá eran. Y de pronto nos fue tomando esta conciencia y nos fue atrapando esta matrix, es que por culpa de tu papá, de tu mamá, es que tú naciste en esta sociedad
y nada de eso importa. Entonces, la conciencia de que somos uno, y de hecho yo le digo a la gente, sí, bueno, está muy bien. Entonces tú sigas con la excusa de que porque eres hijo de tu papá y de tu mamá, pero tú tienes un padre. ¿Y qué tal si te identificas con ese padre? Entonces, ¿quién eres? Se te acaban las excusas, ¿verdad? Porque tú dices creer en Dios, pero si tú crees en Dios es porque eres hija, eres hijo de Él. Entonces, ¿quién eres? Entonces hay que volvernos a decir quién somos en verdad. Muchísimas gracias, Merce. Vamos a ir con algunas de las preguntitas del chat, si te parece. Perfecto. Bárbaro. Vamos a ir con Mónica desde Colombia. Ella nos dice, Merce, muchísimas gracias por toda la información. ¿Quieres contarnos, por favor, cómo se lee un curso de milagros? Mira, yo lo dicto y yo digo, no es que yo esté diciendo que lo hagan conmigo, háganlo con quien quiera, pero siempre recomiendo un mentor, que son personas que llevan años ayudando a que el curso, porque de hecho las personas que a veces tienen contacto con el libro inmediatamente lo abandonan, porque yo sé que el curso de milagros es un ladrillo. Y de hecho a mí me pasó. Yo lo tomé la primera vez y yo dije, no entiendo nada. Lo dejé muchos años allí y luego tomé un mentor y empecé a hacer mentoring aquí en Medellín, iba a unos lugares y empezó a aclararse mi conciencia acerca de esto. Entonces, te lo aconsejo. Hay muchos mentores, yo lo hago, por supuesto, pero puedes escoger a quien quiera, pero es un camino porque además es una bonita comunidad que se forma alrededor de algo que crea muchísima conciencia. Entonces, porque yo te podría decir, sí, el libro tiene tres partes, que es el de texto, el de ejercicios. El de ejercicios es el más importante porque al final es un ejercicio mental y al final es un libro de maestros que es de preguntas y respuestas, muy aclarador, pero siempre les recomiendo a la gente, busca un mentor porque te harán el camino supremamente fácil. Gracias, Merce. Vamos a ir con una preguntita desde Tucumán, Argentina, y nos dice, el último año ha sido muy difícil para mí, estoy atravesando la noche oscura del alma. No es una pregunta, es un mensajito. ¿Qué podemos decirle? Su Que, nombre es Aurora, perdón. ok, Aurora, yo te voy a decir que la noche oscura del alma para mi vida fue el mejor regalo, el mejor. Porque tenemos dos opciones con la noche oscura del alma que te puedo asegurar que todos los seres humanos la vivimos. Bueno, al menos yo llevo miles y miles de personas y todos lo hemos vivido. Y cuando esa noche oscura del alma te invita a buscar a Dios y te invita a unirte a esta conciencia, se convierte en un milagro porque al final Dios lo que hace es ayudarnos a amarnos a nosotros mismos, a volver a nosotros, a volver al amor. Cuando entramos a esta noche oscura del alma y empezamos a buscar excusas de que mi papá, mi mamá, y vamos al pasado, creamos más pasado y la noche se va volviendo más y más oscura. Pero cuando ya dejamos de mirar el pasado para mirar el futuro y preguntarte qué puedo hacer ahora, ¿para qué me está sucediendo esto? Hacerte preguntas como qué dones se me están invitando en este momento a extenderle al mundo, a quién le puedo servir, porque cuando tú te sanas, lo que hace Dios es utilizarte para sanar a otras personas. Así que esto es un regalo, a veces mal empacado. Para mí mal empacado, nunca pensé decirle a ese momento de desconexión de la vida, gracias. Hoy miro y digo gracias porque gracias a ese momento yo dije, tiene que haber otra manera. Y ahí comienza un camino de humildad donde Dios nos empieza a mostrar el camino. Muchísimas gracias, Merce, por responder. Yo ahora te hago una pregunta. Fíjate que esto no es casualidad, ¿no? Que lo puedas transmitir y que lo puedas hablar con tantas personas. Cuando tú viviste tu proceso, pero ¿cómo sientes que las otras personas viven sus procesos? La verdad, mira, gracias a Dios, pues en mi Instagram, en todas mis páginas web, en mercevillegas.com, allá hay muchísimos testimonios de personas que han salido de la noche oscura del alma, enfermedades como la fibromialgia, la ansiedad, la depresión, medicamentos, alcoholismo, porque Dios hace milagros. O sea, yo no me tomo esto personal. Ni siquiera
es un mensaje mío, fue un mensaje que llegó hace 2000 años, sino que nos convertimos en buscadores eternos. Al final yo digo, somos turistas espirituales. Entonces buscamos aquí, buscamos allá y no encontramos nunca, porque el mensaje es tan simple que de hecho yo en mi cerebro izquierdo intelectual, que todo requería análisis, yo decía, pero esto tan simple y tan fácil no puede ser. Tiene que ser más complicado porque la queremos complicar y no, el mensaje es muy, pero muy simple. Entonces, la verdad es que no hay nada difícil en esto, no hay nada complicado en esto. Todos podemos lograrlo. Y te digo que testimonios, todos los que quieras, todos, absolutamente todos. Pero sobre todo después de una herramienta que es el perdón y el autoperdón. Jesús lo dijo hace 2000 años, por eso te digo, seguimos buscando. Hay que dejar de buscar y practicar, practíquenlo. Y si no les funciona, me dicen, pero les aseguro que les va a funcionar. Muchas gracias, Berce. A ver, pasa como muy rápido el chat, así que vamos a ir con un poquito de paciencia por acá. Hay una preguntita que nos hacen, es un mensajito desde México. Un curso de milagros cambió mi vida. Wow, si ven, Fíjate. es que es increíble, de verdad, que porque el milagro al final es un cambio de percepción. O sea, mientras yo antes me veía al espejo como una persona insuficiente, que no podía, decía que los hombres, decía que el dinero, decía que la vida, todas esas etiquetas fueron cambiando. Entonces cambia nuestra vida porque nos enseña a ver la verdad. Un curso de milagros se puede resumir en que nada irreal existe, nada real puede ser amenazado. Eso nadie lo entiende. Porque no es porque el curso sea difícil, sino ¿sabes por qué? Porque la mente nuestra la ha puesto difícil. Entonces, nada irreal existe, quiere decir que ese miedo es una ilusión, te dice un curso milagro. De hecho, cuando tú estás en miedo, no estás pensando, estás alucinando, estás metido en un sueño. Y el curso Wow. de milagros lo que hace es despertarte de ese sueño. ¿Despertarte para qué? Para que veas lo real. Y lo único real es el amor. Y cuando estás en amor, estás en Dios. Y cuando estás en Dios, eres poderoso, eres poderosa. Pero nadie nos lo dijo porque a nadie le convenía que lo fuéramos. Bueno, casi parece el secreto mejor guardado, pero no lo es. No, es que vino hace 2000 años, sino que nos volvimos automáticos y buscadores y turistas espirituales y busque, y a mí te lo digo, lo que yo te digo realmente te lo digo porque yo pasé por ahí, o sea, yo no digo, ay, porque él, no, porque yo era así, no, esta herramienta ya me sirvió un ratico, pero volví a mi fastidio, vamos por otra, vamos por otra, vamos por otra. Yo le digo, vea, si encuentran una herramienta que les haga bien, quédense ahí y practiquen, porque el problema del ser humano es el intelecto y no pasan a la práctica. Y lo único que nos cambia la vida es la práctica. Muchísimas gracias. Merce, vamos a ver otra preguntita del chat. Bueno, por acá alguien puso certeza. Mira qué lindo esto. Es certeza, lo acabas de decir, es saber que somos y que estamos. Y ya, qué Mira, curioso. te voy a poner un ejemplo súper fácil, ¿ok? Y para que entendamos qué es esto de ser hijos de Dios y podamos profundizar en esa palabra que es certeza. Y es que yo recuerdo que mi papá y mi mamá tenían un restaurante en, cerca de la playa. Y ellos allí, de hecho, mi papá era el que hacía el pescado y mi mamá era la mesera. Y yo me acuerdo que yo, siendo niña, llegaba a ese restaurante y llegaba con una confianza, porque yo era la hija de los dueños, ¿cierto? Entonces yo llegaba ahí feliz y todo el mundo, ay, Mercedita. O sea, me sentía en la gloria, porque yo estaba empoderada, diciendo soy la hija de los dueños de este restaurante. Era un restaurante chiquito, mi papá vendía pescado frito, pero me sentía empoderada. Ahora, cuando nosotros pisamos esta tierra diciendo, yo soy hija del miedo, vamos por la vida dudando de todo, de todo. Si puedo, si soy capaz, si estoy muy vieja, si estoy muy joven, si lo lograré, si eso es para mí, si no es para mí. En cambio, cuando vamos por la tierra pisando con ese sentido de certeza y pertenencia que yo soy hija de Dios, entonces
nada me queda grande. Sí puedo, sí lo merezco, sí soy capaz, voy por ello, el error no existe, Dios me está guiando, estoy protegida y cuidada todo el tiempo. Entonces no es que dejemos de tener miedo, sino que nos elevamos sobre el miedo para pisar la tierra con la certeza de quién somos. Merce, por acá alguien, Lisette Cruz, perdón, desde México, nos dice, un curso de milagro es para quien quiere y está dispuesto a comprometerse consigo mismo. Total. Es que por eso te digo, el curso te encuentra justo cuando tú estás listo para hacer el cambio, porque no muchas personas quieren cambiar. Y de hecho, yo reconozco que a mí el curso me encontró en el momento de humildad que dije, Dios, muéstrame el camino, porque yo le tenía un checklist a Dios y le dije, bueno, cúmpleme esto y creeré en ti. Ok. Yo problemas que no me cumpliera algo, entonces yo decía, ¿y Dios, tú existes o no existes? Pero el día que decimos, Dios ya no es el copiloto, porque yo decía, ay, Dios es el copiloto de mi vida, qué, o sea, qué arrogancia, Dios es el piloto y yo estoy dispuesta a seguir su camino. Entonces empiezan a llegar las señales y no es que empiecen a llegar, Dios siempre ha estado y nunca se va, sino que empezamos a verlas, empezamos a ser conscientes de ellas. Entonces, el curso te encuentra porque estás dispuesto a ser humilde y creer en algo más grande y mucho más poderoso que tu ego. Mira, justamente por acá nos ponen, antes me definía como buscadora. Cuando encontré un curso de milagros empecé a sentir que encontré el camino, un curso hacia el amor. Espectacular, me encanta. Estas son alumnas que por ahí están escribiendo que las amo de verdad increíblemente. De hecho, yo también escribí un libro basado en un curso de milagros para hacerlo súper fácil que se llama Las 21 leyes del amor. Para aplicar, a ver, las leyes del amor y existen las leyes del caos. Sí, yo pongo el ejemplo y es que las leyes de tránsito existen. Y si tú no conoces las leyes de tránsito, no quiere decir que porque te pases un semáforo no te van a poner multa o no te vas a accidentar. Existen. Las leyes del amor existen. Si tú las conoces o no las conoces, pues no es un problema de Dios. Nadie tiene la culpa de eso. Sino que nosotros debemos ser conscientes y un día decidir entender las leyes del amor. ¿Por qué? Porque lo que hemos entendido demasiado bien y hemos practicado demasiado bien son las leyes del caos, las leyes del miedo. Entonces es hora de cambiarnos del caos, del miedo, del sufrimiento, del dolor, de la insatisfacción, de ese vacío para encontrar el amor. El amor es una palabra demasiado usada, que al final le hemos perdido el sentido, pero wow, poder que tiene esto tan grande. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Merce. Tenemos una preguntita desde Argentina, otra vez de Eugenia, y dice, ¿cómo lograr confianza? Ahorita dije que realmente cuando tenemos confianza en nosotros es porque hemos confiado en algo más grande que nuestro cuerpo, que lo que vemos material. Hay un espíritu, ¿cierto? Y cuando nosotros nos alimentamos espiritualmente, naturalmente va a crecer una confianza en que el error no existe, en que lo peor que me puede pasar es no intentarlo, porque estoy completamente protegida y cuidada, de que no estoy ni vieja ni joven para hacer esto, que el único tiempo que existe, porque eso también trabaja el curso, y es el aquí y el ahora, y que no me voy a morir con ningún arrepentimiento, y al final es un entrenamiento de nuestra mente, porque la mente te puede decir, a ver, hay gente que me dice, Merce, pero yo cómo dejo de tener miedo para confiar más en mí, yo le digo, no, eso no va a pasar, no va a pasar que dejes de tener miedo. La diferencia va a ser la respuesta que le vas a dar a tu miedo, porque llegaba el miedo a mí, no, tú qué vas a ser capaz y yo le hacía caso. Ahora sigue llegando el miedo a mí cada vez que tengo unos megaproyectos que tengo gigantes. Y el miedo dice, no, tú no eres capaz, tú no puedes, mira, ya eso no, hay mucho tal. Y yo digo, no, porque yo soy la hija de Dios. Entonces volvemos a trabajar en que la confianza es de dónde vienes, quién eres, cuál es tu esencia, más allá de mi cuerpo, mi edad, mi economía, lo que tengo en el banco, mi relación de pareja, dejar afuera y empezar adentro. Ahí es donde empieza a crecer esa certeza. Merce, muchísimas gracias por haber estado conmigo este ratito y con toda la comunidad maravillosa de Mindalia. Les recuerdo que este video, este diferido,
va a quedar también en nuestra cuenta Mindalia-com y en la de Merce. Y en unos días lo van a encontrar también en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Tiene información preciosa y valiosísima, así que dejen su like, compártanlo con las personas que necesiten, compártanlo hasta que llegue hasta las personas que necesiten escuchar toda esta información maravillosa. Merce, te invito entonces a que te despidas de esta comunidad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a todos los que han estado por ahí unidos. De verdad que el camino del amor es el único camino. Volver a nosotros mismos, confiar en nosotros es lo mismo que confiar en Dios. Cree y entra al menos en la curiosidad o al menos empieza a dudar de tus pensamientos de miedo. Es por ahí donde se comienza. Y crean infinitamente en ese poder. Todo lo que necesitamos está en nuestro interior. Gracias, gracias. Un beso, bendiciones infinitas. Chao, chao. Chao, chao, gracias.